Esos isotipos son entonces esas porciones de la molécula de anticuerpos que al inyectarse en otras especies pueden inducir anticuerpos. A eso le llamamos isotipos. Isotipos. Sabemos que en los seres humanos tenemos al menos 5 isotipos: IgA, IgM, IgD, IgE e IgG. Ahora, hay un segundo término que es el halotipo. Y esto sucede cuando hacemos seroterapia. Estas son esas porciones de los anticuerpos que logran inducir anticuerpos, pero en sujetos de la misma especie. ¿Cómo así? Pues ahorita, por ejemplo, ante la pandemia del COVID-19, estamos considerando hacer seroterapia. Pero eso no es lo único que podemos hacer. Resulta que en muchas patologías, en muchas enfermedades humanas, el tratamiento depende de inyectar anticuerpos de un sujeto, de un ser humano, a otro, ponérselos a otro. En ese orden de ideas, ese otro ser humano, el que recibe el trasplante de anticuerpos, el que recibe, cada vez que reciba trasplante, el sistema inmune de ese individuo va a reconocer esos anticuerpos que le llegan de otro como un antígeno y va a crear anticuerpos contra ese otro antígeno. Entonces, como si le inyectaran anticuerpos a alguno de ustedes míos, su sistema inmune va a reconocer algunas porciones de esos anticuerpos míos, y cuando ustedes le vuelvan a inyectar anticuerpos míos, van a encontrar que su sistema inmune ya ha creado anticuerpos contra mis anticuerpos. ¿Lo ven? A eso le llamamos halotipo y se define como esas porciones de los anticuerpos que logran inducir anticuerpos en miembros de la misma especie. Y como si eso fuera poco, tenemos el idiotipo. ¿Qué es el idiotipo? Son esas porciones de anticuerpos que pueden generar anticuerpos dentro de un mismo individuo. ¿Me están comprendiendo? Cada vez que se genere una ola de anticuerpos, esos anticuerpos tienen porciones variables. Por definición, estas porciones variables son, pues, variables. Son pedazos de moléculas que nuestro sistema inmune jamás ha visto. ¿Qué creen que va a censar el sistema inmune aquí? Inmediatamente va a decir, esto no es correcto, y se van a crear anticuerpos contra las porciones variables de los anticuerpos. A eso le llamamos red idiotipo, anti-idiotipo, y es la clave para que una vez pase una respuesta inmune, todos los anticuerpos que hay en exceso sean removidos, porque se crean anticuerpos contra esos anticuerpos. Y entonces hay una ola de los segundos anticuerpos contra los primeros, y luego los terceros contra los segundos, y luego los cuartos contra los terceros, y así hasta que se van reduciendo las olas de anticuerpos. Yo sé que estos conceptos son un poco difíciles, pero vamos a resumirlo así. Concepto concreto. Isotipo. Corresponden a esas porciones de los anticuerpos que son capaces de inducir anticuerpos en miembros de otras especies. Halotipo. Porciones de los anticuerpos que son capaces de inducir anticuerpos en miembros de una misma especie, entre miembros de una misma especie. Idiotipo. Porciones de los anticuerpos que son capaces de inducir anticuerpos en un mismo individuo. ¿Está claro? Por favor, díganme algo porque me siento como hablándole al vacío. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, yo sé que los conceptos, les repito, sé que los conceptos pueden ser difíciles a veces, pero esto es muy formativo porque esto le permite a uno entender que los anticuerpos de uno pueden funcionar como antígenos en otros. Entonces, desde ese punto de vista, un individuo, por ejemplo, que ha recibido, hay patologías como, por ejemplo, algunas inmunodeficiencias.
o no lo pongamos en términos de inmunodeficiencias, pongámoslo, por ejemplo, en el término de de algunos tumores sanguíneos que producen exceso de anticuerpos, pero anticuerpos que reaccionan contra un montón de cosas propias. Ese sistema inmune se desordena y no produce la respuesta inmune que se necesita, y a veces lo que se necesita entonces es inyectarle suero, plasma fresco congelado se llama el producto, se le inyecta al individuo que tiene la patología para que responda bien contra algo, ¿sí? Para que esos anticuerpos que se le ponen pues respondan contra lo normalito que debe responder, porque pues el sistema inmune del individuo está perdido, no sabe contra qué producir los anticuerpos. ¿Qué creen que le pasará a un individuo que reciba muchas dosis de diversas personas? ¿Qué va a pasar con ese individuo? Pues que su sistema inmune puede colapsar, hacerle daño. Finalmente se va a quedar sin donantes, porque cada vez que recibe anticuerpos de un individuo, él inmediatamente monta respuesta inmune contra eso. ¿Sí lo ven? Entonces, le inyectaron anticuerpos de una persona, inmediatamente monta respuesta contra esos anticuerpos. Luego viene otra persona, inmediatamente monta respuesta contra eso. Tercera persona, a medida que va siendo politransfundido, esa persona se va quedando sin opciones de tratamiento, porque su sistema inmune pues está perdido, pero sigue funcionando. O sea, hace reacciones contra todo. Listo. Muy bien. Una pregunta. Sí, señor. Si los anticuerpos que se les están inyectando al individuo están generando y generando respuesta en contra de los que se están inyectando, entonces, ¿cuál es el fin de la seroterapia en sí? Muy buena pregunta, porque esa es una aproximación que no se puede hacer muchas veces, por la lógica misma que tú estás diciendo. Si yo tengo un uso limitado de veces, ¿en qué momento entonces puedo utilizarlo y que haya un buen balance de riesgo-beneficio, ¿cierto? Que yo no termine haciéndole daño al individuo para que en el futuro no le puedan hacer la terapia. Pues es básicamente eso. La seroterapia está indicada como una sola vez en la que se aplican anticuerpos de un sujeto que está convaleciente, es decir, que está recuperando de la infección, en el que podemos asumir que fue su sistema inmune el que lo protegió. Le sacamos sueros a ese individuo, en el suero van anticuerpos y se lo inyectamos a otro. ¿Cuántas veces podemos hacer eso? Una. Porque este individuo convaleciente, ¿cierto?, produjo unos anticuerpos contra el patógeno. Pero no lo puedo hacer más veces. ¿Por qué? Porque en la siguiente vez que lo vaya a hacer, pues el individuo receptor ya montó respuesta inmune contra los anticuerpos del donante original. Entonces, esos anticuerpos van a ser rápidamente eliminados. Se forman redes de complejos inmunes que son recogidas por los glóbulos rojos, llevadas hasta el vaso y eliminadas ahí. Entonces es una cosa muy delicada porque yo no la puedo hacer sino una vez. Si yo quiero repetir seroterapia en un individuo porque sencillamente no se me recuperó, puedo hacerlo, por ejemplo, una segunda dosis, pero en tiempos muy rápidos. Por ejemplo, darle hoy seroterapia del donante, cojo anticuerpos del donante y lo doy hoy, y a mañana le repito la dosis. Pero si yo espero que pase una semana o dos, ya se me pasó la ventana de oportunidad, porque seguramente el sistema inmune del receptor ya habrá empezado a hacer anticuerpos contra los anticuerpos del donante. Y ahí, ¿qué tipo de, cuál de los tres, isotipo, alotipo o idiotipo, estaría funcionando? En ese ejemplo de la seroterapia. ¿Los alotipos? Los alotipos. ¿Por qué los alotipos? Entre mismas especies. Exactamente. Ese es el análisis que hay que hacer. Ese es el análisis que hay que hacer. Entonces, aquí hay gente que ha desarrollado cosas como esta. Ustedes ven cuáles son las regioncitas que están como iluminadas aquí.
El isotipo está determinado por las porciones constantes, casi toda la región constante. Los halotipos, ya no es toda la región constante, sino son como pedacitos de la región constante. Y los idiotipos, son las regiones variables. ¿Cómo así? Sí, cuando otra especie hace anticuerpos contra nosotros, lo hace contra estos pedacitos, contra las porciones constantes de los anticuerpos. Cuando un miembro de la misma especie, otro ser humano, hace anticuerpos contra nosotros, lo hace contra algunos fragmentos que hay por aquí. No todos, no todas las regiones, pero sí algunos pedacitos muy puntuales. Y cuando nosotros mismos hacemos anticuerpos contra nosotros mismos, porque eso es posible, lo hacemos contra las porciones variables, porque es lógico, esta porción variable es algo que nuestro sistema inmune jamás ha visto, jamás nos ha hecho tolerantes, y entonces desde ese punto de vista, pues entonces esto es nuevo, esto es un antígeno. ¿Está bien? Entonces, isotipos inducen anticuerpos en otras especies. Halotipos inducen anticuerpos en nuestra misma especie. Idiotipo induce anticuerpos en un mismo individuo. Entonces, hay gente que se ha inventado estrategias para evitar ese problema. Me voy a volver acá y ustedes me van a decir, ¿qué harían ustedes viendo esta estructura? ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, para diseñar anticuerpos que nos puedan ayudar, pero que no induzcan anticuerpos en miembros de nuestra misma especie? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Yo les voy a tirar una luz. ¿Qué pasa si le quitamos este pedacito al anticuerpo? Esta porción constante. Ahí reducimos el número de epítopes disponibles para que se creen anticuerpos contra los nuestros. O hay una gente que ha diseñado unas cosas que se llaman nano anticuerpos. Pueden buscar ahí con sus celulares, porfa. Nano anticuerpos. ¿Qué son los nano anticuerpos? Sin embargo, todo eso, estoy seguro que lo está leyendo. ¿De dónde será? ¿Wikipedia? Sí. Miren, todo eso y no dice lo esencial. Para definir anticuerpos, todo eso es cierto, ¿no? Primero que todo eso es cierto, no hay nada falso ahí. El problema es que uno necesita una imagen gráfica para poderse hacer a la idea. Los nanoanticuerpos comenzaron siendo solo la porción FAB, la diunión al antígeno. Entonces hay unas enzimas que permiten cortar aquí, en este cuello. Entonces quitaban toda esta porción y dejaban solamente esto. A esto se le llamó como nanoanticuerpos al principio. Pero el concepto se ha ido depurando de tal manera que los nanoanticuerpos son ahora solamente estos dos dominios variables, no más. Eso, por supuesto, requiere un montón de ingeniería genética, requiere un montón de capacidad industrial, ¿cierto? Y ya no se considera un anticuerpo, sino que se considera como un medicamento, ¿sí? Apoyado en la biotecnología, y entonces eso cuesta un furgonón de plata, porque hacer ese anticuerpo es decir, con solamente estos dos dominios variables, quitándole toda la porción constante para que no se produzcan anticuerpos ni en otra especie, ni en mi misma especie, es bien complejo. Pero se puede, hay gente que se ha dado esa tarea.
Bueno, muy bien. A ver qué sigue. Ya están las fases de la respuesta inmunomoral, pero si quieren nos tomamos 15 minuticos. Retomamos a las 4:30, muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Vale. Listo. No se van a salir, simplemente cierren micrófonos y dejamos ahí